Hola aficionados y creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenidos a Cómo Escribir Cómics al estilo Comic Fan. Este es el primer video del curso de Cómo Escribir Cómics que les había prometido. El video de hoy no va a ser de cómo escribir guión ni nada por el estilo, este va a ser un poquito parecido a un video que ya había hecho antes, que lo pueden ver aquí, sobre los diferentes tipos de cómic. Porque es importante saber hacia qué tipo de cómic nos podemos inclinar con nuestra historia, porque la forma de narración es un poquito diferente dependiendo del formato del que vamos a crear. También porque los cómics aquí en Latinoamérica no existe una industria grande, entonces no ocurre como otros países de pronto como Estados Unidos, que uno está intentando entrar a una editorial para escribir sobre un personaje continuo, sino que uno tiene una historia y uno es el que decide cómo la va a manejar. Entonces por eso uno es el que de alguna forma decide en qué formato va a salir este producto, este cómic. Entonces vamos a verlos. Hoy vamos a recapitular los diferentes tipos de cómic. Más adelante vamos a volver a ver este video, pues no lo vamos a volver a hacer, sino que les voy a recordar este video cuando toquemos cómo escribir un seriado y cómo escribir todo esto, que es un tema que todavía no puedo tocar porque primero quiero tocar los diferentes tipos de historias que se pueden hacer. Entonces ese va a ser un video futuro. Pero entonces hoy vamos a recapitular los diferentes tipos de cómics. Entonces empecemos. Entonces para poder hablar bien de los diferentes tipos de cómic que les quiero mostrar, me toca primero hablar de lo que conocemos pues como la revistilla de cómic, que es el cómic que conocemos todo el mundo, que es la revista delgada, que es entre 22 a 30 páginas. Como pueden ver, es la revista más común que se puede conseguir. Esa se le conoce como el floppy. Entonces si de pronto digo floppy en el video, sepan que es este tipo de revistas. Entonces esta es la revistilla de cómic, que es la que todos conocemos. Empecemos con el primer tipo de cómic, que es el one shot. De nuevo, perdonen que utilice mucha palabra en inglés, pero mucho del vocabulario tiene que ver con el mercado de cómics de Estados Unidos, que es de pronto lo que más nos influencia a nosotros. Podemos decir que el one shot es una historia única o una historia autoconclusiva. También normalmente es una historia que va de entre 12, 16 hasta 32 páginas. Hay unas que pronto se puede dar algunas excepciones, como les digo, la terminología no es como tan estricta de qué define una cosa contra. Enseguida vamos a ver por qué les digo que no es tan estricto la terminología. Entonces, por ejemplo, un one shot puede ser una revista como esta, una revista delgada. Aquí un ejemplo de una revista, también un one shot, que fue hecho aquí en Colombia, que es con el mismo dibujante de Hombres de Acero. Se llama Héroes de Colombia. Como pueden ver, es una revista delgada. Es una historia autoconclusiva. Aquí tengo otro one shot. De nuevo, es una revista delgada. Aquí es donde empiezan las cosas como a ponerse un poquito, como digamos, complicadas. Este cómic, Los Titanes, como pueden ver, es delgada, pero no es tan delgada. Alcanza a tener un lomo. Sin embargo, también es una historia autoconclusiva. Este es otro ejemplo similar. Este cómic del error de Superman también es una historia autoconclusiva, es delgada, pero como pueden ver también tiene un lomo. O sea, tiene más de las 32 páginas que les decía. Sin embargo, sigue siendo un one shot. Otros ejemplos pueden ser estos cómics, como por ejemplo estos cómics que son europeos, Blueberry, Asterix, Mortadelo y Filemón y muchos otros cómics europeos. La cosa es que el cómic europeo normalmente se conoce como un álbum, que tiene un formato de impresión diferente a los cómics de otras partes, pero también son historias autoconclusivas, aunque tienen personajes recurrentes. Por ejemplo, Blueberry es un personaje muy reconocido, que tiene muchas historias, pero generalmente se saca en álbumes, que la historia termina dentro del mismo revista. Lo mismo con Asterix y Obelix, es una historia única que termina en el mismo número. Los one shot o la historia autoconclusivas es una muy buena forma de empezar en el mundo del cómic, porque tiene suficientes páginas como para poder contar una historia muy bien. Pero no hay que hacer una historia continua, son digamos que un número limitado de páginas, entonces permite contar una historia en poco tiempo de trabajo. Entonces es una buena forma de empezar a crear un cómic. El segundo tipo de cómic que les quiero mostrar es lo que se llama una antología. ¿Una antología qué es? Es una recopilación de diferentes historias publicadas en una misma revista. Por ejemplo, uno de los cómics que yo saqué con mi editorial, Fantasmagoria, es una antología. Dentro de esta revista hay 8 dibujantes diferentes. Cuando yo les ofrecí publicar en mi revista, les dije que tengan un máximo de 12 páginas para contar su historia. Entonces dentro de esta revista hay 8 historias de un máximo de 12 páginas. Hay gente que mandó de menos páginas, hay una historia de 6, una de 8 y así. La antología también es una muy buena forma de empezar a traer en los cómics, porque es fácil manejar una historia corta, de nuevo no requiere mucho tiempo de inversión. También es fácil porque la antología es muy popular, en todo el mundo se publican muchos tipos de antologías. Esta es otra antología también, una de las que yo participé, es con la temática zombie. Hay una historia principal y simplemente se le dio la libertad a diferentes escritores y diferentes artistas para que contaran historias de zombies dentro de este mundo. Pero sigue siendo historias de alguna manera que no continúan una con la otra, no tiene nada que ver una con la otra. Es una forma de antología que es muy conocida para nosotros. Estas publicaciones de Disney, como por ejemplo Tribilín, que el personaje es Tribilín, pero dentro de la revista hay varias historias de Tribilín, no solo una. Sin embargo, vean que es una antología, pero es una revista delgada.
Otro ejemplo también es también una publicación de Disney, que es con diferentes personas de Disney, pero entonces como pueden ver tiene el título de Los Cocineros. O sea, todas las historias cortas que hay dentro de este número tienen que ver con cocineros de una u otra forma. Del mismo estilo está esta antología que se llama Flight. La persona que propuso este cómic, cuando llamó a los diferentes artistas, escritores para invitarlos, les dijo: creen una historia, simplemente que el tema principal oscila alrededor de flight, de vuelo. Entonces dentro pueden encontrar muchos tipos de historias que de una u otra forma tienen que ver con el vuelo. Ya sea que una historia tenga que ver con un animal que vuela, otra historia tiene que ver con un niño que maneja un avión, una historia tiene que ver con una persona que sueña, que vuela. Entonces no es como la historia tiene que hacer eso, simplemente les da la libertad y lo recopilan acá. Es un tipo de publicación que es bastante común aquí en Latinoamérica, donde se le da la libertad a los diferentes creativos a contar una historia y es como una especie de muestrario de artistas. Otro tipo de antología, Astro City. Son diferentes historias de los personajes que viven en la ciudad de Astro. El siguiente tipo de historia que vamos a ver es la miniserie. La miniserie de tipo de publicación que primero se saca en floppies, en revistillas. Como pueden ver, son historias así en revistas cortas. Se caracteriza una miniserie, es la historia que puede ser contada de a 4 a 6 revistillas. Pero entonces después de que ya se publica toda la historia en números individuales, lo que se hace normalmente es que la recopilan. Entonces de la revistilla pasa a un recopilado como este, que ya es un tomo grueso, donde se ha contenido toda la historia. Un ejemplo es, aquí tengo el libro de la selva, uno de los libros en los que yo trabajé. Se inició como una miniserie, 5 números, y después se sacó el recopilado, de aquí el libro de la selva, el volumen 1. La cosa es que, aunque fue una miniserie, no quedó continuando, pero da pie a que se haga otra miniserie. Por ejemplo, se sacó después el libro de la selva 2, volumen 2, en donde se cuenta una historia diferente con los mismos personajes, pero sigue siendo una miniserie. Relacionado con la miniserie, está lo que se conoce como la maxiserie. La maxiserie es esa publicación que se hace en más de 6 números. Un ejemplo, bueno, aquí por ejemplo yo tengo mi cómic que se llama Raza Antigua, son 12 números. Más adelante lo pienso recopilado, se conocería pues como una maxiserie cuando salga recopilado. El ejemplo más típico que todo el mundo conoce en la maxiserie es Watchmen. Ahora todo el mundo conoce Watchmen o conoce V for Vendetta y lo conocen como estos libros, como estas novelas gráficas, pero en verdad no es tan novela gráfica. Ese término es un poquito debatible, ahorita vamos a ver por qué. Cuando inicialmente se publicó Watchmen y se publicó V for Vendetta, salió creo que mensual o bimensualmente como revistillas. Cuando se acabó toda la publicación, lo recopilaron en estos libros y ya únicamente se consiguen así, no se consiguen ya como la versión individual. Entonces esto es una maxiserie de 12 números. Por eso es tan gordo. Y también incluso, vean que es muy interesante que lo que, por ejemplo, Watchmen o V for Vendetta no continúa en ninguna parte. No hay, bueno, ahora sí hicieron una precuela de Watchmen, pero originalmente no tenía pensado que continuara la historia. No, era una historia que había que contar y morían esos 12 números, no había más continuación. Bueno, otro ejemplo es, por ejemplo, Kick-Ass, cuando fue publicado, también fue publicado como una miniserie. También es una miniserie que fue publicada en revistillas. El siguiente ejemplo que vamos a dar es la serie regular, que se conoce como, en Estados Unidos como ongoing. Y es el tipo de cómic más conocido, por ejemplo, los de Superman, los de Batman, todo esto, que como pueden ver, primero se publican siempre en estas revistas así pues delgaditas. Tengo varios ejemplos de cómics regulares. Y son de ese tipo de historias que no están pensadas para tener un fin jamás, que es el tipo de publicación más común en Estados Unidos, donde todos los superhéroes tienen una historia infinita, de vez en cuando vuelven a contar el origen y hacen crisis y todo esto para volver a intentar atraer más lectores, porque es muy difícil para un lector entrar a una serie regular, porque los personajes, como de alguna forma tienen tanto bagaje y tanta continuidad, es difícil empezar a leerles y saber, bueno, este personaje quién es, cuál fue su primera aparición, cómo se llama. Entonces uno puede llegar a perderse mucho con las series regulares. Este es un ejemplo también de serie regular que es muy interesante. Battle Chasers fue pensado como una serie continua. El problema es que el autor abandonó la serie y murió. No es que fuera pensado como una miniserie, no, que simplemente se acabó porque no se siguió publicando más. También la cosa con las series regulares es que cada cierto tiempo, como pueden ver aquí, les doy un ejemplo, esta serie regular tiene como ciertos arcos argumentales, estas historias que cuentan y tienen un fin en principio. No son miniseries como tal porque manejan personajes reconocidos y no se hacen siempre como la intención de continuar y utilizan personajes con los que se publica constantemente. Entonces ven aquí, esta es la serie regular de Superman por un tiempo. Cuando se termina ese arco argumental también se recopila en lo que se conoce como un TPB, que enseguida vamos a ver, un recopilado de ese arco argumental. Otro ejemplo de este cómic que le mostré de Superman Mujer Maravilla, también se sacó un recopilado, pero en este caso fue un recopilado en pasta dura, que es algo también muy común. La gente le gusta como, después de leer la serie regular,
coleccionar solo las pastas duras o coleccionar los recopilados. Algo muy interesante también con las miniseries es que es otro punto interesante para que la gente que empiece a trabajar cómic cree una historia, porque pueden limitarse a unos 6 números que son unas entre 90 y 100 páginas de trabajo, y es algo que puede tomar entre, no sé, 1 año o 2 años de trabajo. Entonces es una buena forma de contar una historia. El siguiente tipo de cómic que vamos a hablar, ya lo vimos, es el recopilado o el TPB, Trade Paperback, que son esos recopilados de historias regulares, o miniseries, o maxiseries. Ya le mostré el TPB de Watchmen, el TPB de Superman Mujer Maravilla. Este es otro TPB, por ejemplo, de Crisis Infinita. Como pueden ver, este es un TPB bastante grueso. Y los TPB vienen de muchas formas. Este, por ejemplo, es un TPB muy interesante del cómic Empowered de Adam Warren. Es un TPB en pasta dura. Ven que es muy grueso. Pero porque la serie regular de Empowered sale publicado de esta manera. No sale publicado en revistas delgadas, sino que sale publicado como librillos. Entonces es un recopilado muy interesante. Otro recopilado interesante, o TPB, es este de Los Nómadas del Yermo. Es interesante porque originalmente este cómic fue publicado como un webcómic, que por cierto, hablemos entonces del webcómic. Y hablando de webcómic, si vamos a hablar de la forma más fácil de que una persona puede empezar a trabajar en cómics, es el webcómic. Aquí, por ejemplo, tengo una de las páginas, espero que se alcancen a ver bien, como fueron publicados originalmente, de el cómic de Nómadas del Yermo. Inició como un webcómic. Y en internet hay miles y miles de plataformas para que una persona pueda empezar a publicar su cómic como un webcómic. Hay páginas que uno puede visitar, hay aplicaciones dedicadas únicas exclusivamente para poder ver webcómics. Entonces es una forma muy fácil de que la persona empiece a meterse en el mundo de los cómics. De nuevo, es interesante porque hay gente que ha podido conseguir bastante, digamos, reputación y dinero con el webcómic mediante la publicidad, o ya sea vendiendo productos alternos, como por ejemplo camisetas, muñequitos, cuando su cómic se vuelve popular. Pero cuando el cómic se vuelve popular, no piensen que va a ser al revés, de que usted va a crear un producto y que como tiene camiseta y como tiene cuadernos, eso va a generar ventas del cómic. Eso es pensar al revés. El cómic se vuelve popular y después de que el cómic sea popular se puede sacar productos alternos para la venta. Entonces, el webcómic es la forma más asequible para que una persona empiece a trabajar en cómic. La siguiente forma de cómic que existe es el humor gráfico. No tengo ningún ejemplo acá, pero esto es muy común. Es, por ejemplo, la tira editorial que se ve en los periódicos, la tira de opinión. Voy a poner aquí un ejemplo de este humor gráfico, que también es una forma sencilla de pronto de publicar, pero tiene su truco porque no todo el mundo tiene el humor necesario para poder publicar una imagen de humor gráfico. El siguiente sería la tira cómica. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de tira cómica, pero publicada en internet. Es una mezcla de tira cómica con webcomic de Snoopy. Esta es muy interesante porque simplemente es manejar un set de personajes con algunas historias. Lo difícil es hacer la parte del humor y cómo contar la historia en tan pocos cuadros. Un ejemplo muy conocido de la tira cómica es Calvin y Hobbes. Obviamente aquí tengo un recopilado pues, de historias de Calvin y Hobbes, pero como pueden ver, aquí dos ejemplos de cómo se publica. La primera sería como una tira diaria, que normalmente es lo que se ve, una tira, pues de entre 3 a 5 cuadros, donde se cuenta un chiste, quizás queda continuando o no. No es como algo que tenga que ver una norma. Hay gente que simplemente cuenta un chiste y no más. Otra gente tiene historias continuas. Calvin y Hobbes mezclan los dos. Hay veces la historia es un chiste autocontenido, otras veces queda continuando. Y esta otra página es otro ejemplo de la tira dominical o la tira pues, de periódico, en donde este era algo que se publicaba los domingos. Ocupaba media página y se sacaba color. Así hay muchos ejemplos. Hola fue el amargado, Lorenzo y Pepita. Por un tiempo publicó Spider-Man, Superman, El Fantasma. Digamos que es interesante porque todavía hay periódicos que pueden publicar de esa manera. Pero de alguna forma el webcomic reemplaza un poco este tipo de publicación. Y finalmente tenemos lo que se conoce como novela gráfica. La novela gráfica es esa historia que es autocontenida y cuando se creó pensando en publicarla exclusivamente como un libro. La novela gráfica no se publica primero en revistillas, sino que siempre se crea pensándola en vender como el libro. Aquí tengo varios ejemplos. Smile es una revista pues, de humor. Mouse, cuando fue publicada, también fue está dividido en 2 tomos, pero fue pensado publicar como un libro. Ghost in the Shell también se publicó, pues está pensado como una novela gráfica. Pride of Baghdad también es una novela gráfica. Logicomics igualmente es una novela gráfica. Entonces esa es la diferencia del término novela gráfica. Es de pronto ese lado de que simplemente es un libro, ya sea en pasta dura
o en pasta blanda como pasta dura como este o pasta blanda como los otros que le he mostrado, pero siempre con la intención de publicarlo como un libro, como un tomo único. Entonces de ahí es que genera la discusión de por qué de pronto Watchmen no es una novela gráfica, porque inicialmente se publicó como revistillas y después ya se recopiló, aunque ya la gente solo conoce la publicación como libro. Entonces eso es de pronto la terminología que no se entiende mucho entre qué es novela gráfica y qué es el recopilado. Bueno, hay algo muy interesante también sobre la terminología de novela gráfica, lo dice Neil Gaiman, que mucha gente dice que novela gráfica es un término que utiliza la gente que le da pena decir que hace cómics. Es como un dato curioso que me da mucha risa mencionado. Bueno, entonces, ¿por qué mostrar todo esto? Como les decía al principio del video, es para que podamos identificar qué tipo de cómic se acomoda más al tipo de historia que nosotros queremos publicar. Normalmente, como les decía, es más recomendable para empezar a trabajar en el mundo de cómic, publicar de pronto un webcómic, porque cualquiera puede ponerse a publicar un webcómic, ya sea manejando una historia continua o manejándolo por chistes. La segunda forma de publicar fácil es hacer historias cortas, lo que llama pues el one shot, donde simplemente tiene una idea, se cuenta esa historia y ya no se sufre el síndrome del número uno, porque simplemente se cuentan varias historias y cada vez que se publica una historia. La cosa es que tiene que ser lo suficientemente interesante para que genere atracción del público. A mí, de alguna forma, me parece que lo más apropiado para uno empezar a trabajar sería lo que es la miniserie o la maxiserie, porque no requiere mucho esfuerzo, son historias que pueden ser originales, que son personas originales, que de pronto si uno quiere la puede continuar y no requiere de pronto tanta inversión de tiempo. Un error que comete mucha gente cuando empieza a trabajar en cómic en Latinoamérica es que quieren hacer esa super historia épica, enorme, y quiere hacer el siguiente héroe colombiano, el siguiente héroe mexicano, y es posible que se haga a tiempo, sí. Pero debemos como primero empezar a empaparnos en este mundo del cómic, creo yo, con historias cortas para que nos acostumbremos al medio, al ritmo de trabajo. Y después ver si nuestra historia puede crecer algo más grande. Y de pronto también ocurre que mucha gente quiere una historia muy grande y cuando empezó a publicar llega un punto en que se aburre y ya no le gusta lo que está haciendo, entonces la corta o la corta de mala manera, pronto como pasó con esta historia de Battle Chasers, donde el artista simplemente renunció al mundo de los cómics y dejó a un montón de gente interesada por el coso. Sería más fácil terminar la historia y moverse ya sea a otro personaje, a otras historias o más a futuro continuarlo. Incluso también la parte de la novela gráfica es un tema interesante. Quizás vemos aquí con los problemas que ha habido continuidad en Latinoamérica en la publicación, quizás sea mejor pensar en voy a publicar mi historia, si puedo hacer una publicación anual, porque no hacer una publicación anual de unas 50 a 70 páginas donde cuento una historia completa y así no voy a dejar al lector esperando un año por la continuación. Entonces vean el tipo de historias. Como les decía, en un video futuro voy a tratar cómo manejar la forma de escribir para cada tipo de historia, pero primero quiero tocar un tema de los diferentes tipos de historia que existen, que es el siguiente tema que vamos a manejar, pero puedo publicar la siguiente semana. Estén pendientes. Muchas gracias por ver. No se olviden compartir el video, compartir el curso de cómo escribir, darle me gusta y nos vemos en el siguiente video. También si les interesa, vean el curso de cómo dibujar. Gracias.